Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, y es que vamos a desvelar el secreto detrás de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que enamoró a millones con su química en pantalla y que su ruptura dejó a tantos con el corazón en un puño. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién tuvo la culpa? Prepárense porque vamos a entrar en detalles y, como siempre, les traeremos la información más completa y analizada para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos contenido súper interesante cada semana y no querrán perderse nada. Además, su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles la mejor información. Así que, sin más preámbulos, hablemos de Hande y Kerem. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las redes sociales se llenaron de sus momentos juntos, de sonrisas, de miradas cómplices, y pronto se convirtieron en la pareja del momento, la pareja de ensueño para muchos de sus seguidores. Las noticias sobre su romance eran constantes, y cada aparición pública era analizada al detalle por la prensa y los fans. Parecía que su amor era a prueba de todo, que estaban hechos el uno para el otro. Las proyecciones de su futuro juntos eran entusiastas, y muchos ya los imaginaban casándose y formando una familia. Sin embargo, como un rayo inesperado en un cielo azul, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para muchos, un final abrupto que dejó más preguntas que respuestas. Las primeras informaciones eran vagas, se hablaba de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban, pero nunca se dio una explicación clara y contundente. Esto, como era de esperar, dio pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Que si Kerem quería formalizar más la relación y Hande no estaba lista, que si sus agendas de trabajo eran incompatibles, que si había terceras personas involucradas. La verdad es que la falta de transparencia alimentó la imaginación colectiva, y cada rumor cobraba vida propia. Pero hoy, queridos amigos, vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado información de diversas fuentes, y todo apunta a una verdad un poco más compleja y, para muchos, sorprendente. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande y Kerem, el secreto de su separación revelado. Ella es la culpable. Y sí, el título es directo y puede sonar un poco alarmista, pero en el mundo de la farándula, a veces las cosas son así de tajantes. Vamos a analizar los hechos y ver si podemos justificar esta afirmación. Uno de los puntos clave que se han mencionado en diversas publicaciones y entre fuentes cercanas a la pareja es la supuesta presión mediática y la constante atención que rodeaba su relación. Hande y Kerem eran dos figuras públicas con una base de fans masiva, y cada paso que daban era escrutado. Si bien es cierto que el apoyo de los fans es un motor para los artistas, también puede convertirse en una carga insoportable cuando la privacidad se ve invadida constantemente. Se dice que Hande en particular es una persona que valora mucho su espacio personal y que la exposición constante, las cámaras siempre apuntándola, y las especulaciones sobre cada detalle de su vida privada, empezaron a pasarle factura. Por otro lado, se comenta que Kerem, aunque también disfrutaba del cariño de sus seguidores, tenía una forma de lidiar con la fama diferente. Se le describe como alguien más abierto a compartir aspectos de su vida, más dispuesto a exponerse ante el público, quizás por una visión distinta de lo que implicaba ser una figura pública. Esta diferencia en la percepción de la fama y la presión mediática podría haber generado fricciones. Imaginen la situación, uno de ustedes disfruta de la exposición, el otro se siente asfixiado. A la larga, esto genera un desgaste natural en la relación. Otro aspecto que ha salido a relucir con fuerza es la diferencia de ambiciones y prioridades en un momento crucial de sus carreras. Ambos son actores sumamente talentosos y exitosos, pero sus caminos profesionales parecían empezar a divergir. Se ha rumoreado que Hande estaba enfocada en proyectos más personales y en consolidar su imagen de marca fuera de las pantallas, quizás explorando facetas empresariales o proyectos más artísticos y selectos. Mientras tanto, Kerem, según algunas fuentes, estaba más volcado en seguir construyendo su carrera actoral a nivel internacional, buscando oportunidades en producciones extranjeras y expandiendo su portafolio en la industria cinematográfica. Esta divergencia en las metas a largo plazo puede ser un detonante importante en cualquier relación.
Cuando dos personas tienen visiones tan distintas de su futuro, es difícil encontrar un punto de encuentro. La idea de que uno esté dispuesto a dar pasos importantes para alcanzar sus sueños, mientras que el otro sienta que esos pasos van en una dirección opuesta a la suya, puede ser muy desalentadora. Y aquí es donde podríamos empezar a perfilar la idea de culpabilidad. Si uno de los dos prioriza de manera rotunda sus objetivos individuales por encima de la construcción de un futuro conjunto, o si se resiste a hacer concesiones que podrían ser necesarias para mantener la relación, la balanza se inclina. Ahora, vamos a hablar de un punto que ha sido particularmente delicado y que ha generado mucho debate: la supuesta actitud de Anne ante la relación y las decisiones que tomó. Según informaciones no oficiales pero persistentes, Anne podría haber sido la que tomó la iniciativa de poner fin a la relación o, al menos, la que mostró una mayor frialdad o distancia en las etapas finales. Se habla de que ella, ante el agotamiento de la exposición mediática y quizás con una visión más pragmática de su futuro, decidió que era el momento de dar un paso atrás. Algunos medios han llegado a sugerir que Anne se sentía, de alguna manera, atada o limitada por la relación, especialmente en lo referente a su proyección individual y a la libertad que necesitaba para explorar otros caminos. Se dice que Kerem era un gran apoyo para ella, pero que la intensidad de la relación, la presión constante y la falta de espacio personal que sentía, la llevaron a tomar una decisión unilateral. Y aquí es donde reside la raíz de la afirmación del título: si Anne, a través de sus decisiones y su actitud, fue la que tomó la determinación de terminar la relación, dejando a Kerem en una posición de mayor vulnerabilidad o sorpresa, entonces, desde esa perspectiva podría considerarse a ella como la culpable de la ruptura. Es importante recalcar que la palabra culpable es fuerte y, en el contexto de una separación, rara vez hay un único responsable. Las relaciones son complejas y las rupturas suelen ser el resultado de una confluencia de factores, de errores cometidos por ambas partes, de malentendidos, de incompatibilidades que se van acentuando con el tiempo. Sin embargo, si nos atenemos a las versiones más extendidas y a los análisis que se han hecho, la decisión final, la que puso el punto y final a la historia, parece haber partido de Anne. Podríamos pensar que Anne actuó por el bien de ambos o por su propio bienestar. Quizás se dio cuenta de que la relación, por muy hermosa que pareciera desde fuera, no era sostenible para ella a largo plazo. O tal vez, y esto es pura especulación, sintió que Kerem no entendía del todo su necesidad de espacio o su visión de futuro. Lo cierto es que las evidencias y los rumores más persistentes apuntan a que fue ella quien, en última instancia, tomó la determinación de seguir caminos separados. Además, no podemos ignorar el hecho de que, tras la ruptura, Anne ha mostrado una gran entereza y una evolución notable en su carrera y en su vida personal. Ha sido vista viajando, trabajando en nuevos proyectos y, en general, proyectando una imagen de fortaleza y determinación. Esto para algunos refuerza la idea de que su decisión, aunque dolorosa en su momento, fue un paso necesario para su propio crecimiento y desarrollo. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante enfocándose en su carrera y en proyectos interesantes. Entendemos perfectamente que estas son versiones y análisis, y que la verdad absoluta sobre lo que ocurrió en la intimidad de su relación solo la conocen ellos dos. Sin embargo, como espectadores y seguidores de su vida pública, nos queda analizar las pistas, los hechos que se filtran y las diferentes perspectivas que ofrecen los medios. Y en este caso, la narrativa predominante, la que ha tenido más resonancia y parece tener más fundamento, es la que señala a Anne como la figura decisiva en la ruptura. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que las relaciones entre famosos son extremadamente difíciles debido a la constante exposición y al escrutinio público. En segundo lugar, que las diferencias en las ambiciones personales y profesionales pueden ser un factor determinante en la separación de una pareja. Y en tercer lugar, que a veces una persona toma la decisión difícil de poner fin a una relación, incluso si eso significa herir a la otra persona, porque siente que es lo mejor para su propio futuro y bienestar. En resumen, el secreto detrás de la separación de Anne Ercel y Kerem Bürsin parece residir en una combinación de la intensa presión mediática que ambos soportaban, una diferencia en sus visiones de futuro y prioridades profesionales y, según las versiones más extendidas, una decisión final tomada por Anne, quien habría sentido la necesidad de priorizar su propio camino y bienestar. Esto desde la óptica de quien tomó la iniciativa y puso fin a la relación, la lleva a ser vista, en el ámbito de la especulación mediática, como la figura central en la ruptura. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos.
Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de la vida de dos de los actores más queridos de Turquía. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que pudo haber ocurrido. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Creen que Hande es realmente la culpable de la separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.